Buenas tardes, gente maravillosa. ¿Cómo están? Yo hoy en otro plano de mi casa, aproveché que está lindo el día, voy a correr un poquito la cámara, espérenme un poquito ahí, me voy a ubicar mejor porque no estaba viendo bien cómo quedaba, así quedó, espérenme un poquito, ahí estamos, estoy en mi casa, en el patio de mi casa, así que compartiendo un poquito una tarde distinta, de un tema muy interesante que vamos a hablar hoy. Me pueden mandar las preguntas, las consultas, yo voy a ir viendo sobre todo cualquier cosa. Me pueden escribir en YouTube o en Facebook. Voy a hacer como pequeños cortecitos para ir leyendo porque estoy con el celu hoy, entonces no tengo la fluidez de ir leyendo los comentarios de una manera en paralelo, se podría decir. Bueno, hoy hay un tema interesante que a mí me compete como profesional de la salud, que es la depresión en la tercera edad. ¿Por qué me compete? Primero y principal, porque me formé como médica geriatra y gerontóloga. Entonces, este fue un tema muy eh, interesante a la hora de desarrollarse en la capacitación que tuve hace un par de años atrás. La verdad que terminé mi perfeccionamiento en el 2019, a inicios del 2019. Así que bueno, tengo un poco esta formación muy reciente. Me interesaba mucho estudiar esta especialidad, primero y principal porque en el lugar donde trabajaba anteriormente tenía mucha población mayor de 65 años, que es a la que se le denomina tercera edad o adulto mayor, ¿sí? Que supuestamente se estima que es la edad jubilatoria y que a su vez tiene que ver con características fisiológicas en la persona que cambian. Entonces, realmente la persona está en un viento terrible. Me vine justo hoy con un viento bárbaro en el patio. Bueno, la persona tiene a nivel fisiológico cambios funcionales. Por eso, no es lo mismo que una persona mayor de 65 años sea atendida por un especialista en geriatría o gerontología. Gerontología lo puede hacer cualquier profesional, no tiene que ser un médico para ser gerontólogo. Por ejemplo, un arquitecto puede ser gerontólogo porque es especialista en casas amuebladas o construidas para personas de mayores de 65 años, donde tiene que haber determinadas tipos de funcionalidad a la casa que no le genere riesgo precisamente a esta persona de caída, como una iluminación, etcétera. Obviamente que también trabajan lo que son los hogares, ¿no? O geriátricos, llamados geriátricos. Un psicólogo puede ser gerontólogo, un enfermero puede ser gerontólogo, no sé, muchísimas, puede haber muchísimas especializaciones en gerontología, de gente que esté interesada en esto, con la alimentación, bueno. Pero los únicos que somos los geriatras somos los médicos, ¿sí? El médico es el único denominado geriatra, ¿sí? Bueno, entonces, punto número uno, este es uno de mis pilares, por decir, en formativos. Y cuando hice la especialidad, les cuento que es volver a estudiar medicina de cero, porque es todo de cero, pero dirigida a este grupo de personas. Cardiología, neumonología, nutrición, psiquiatría, bueno, todas las especialidades. Tuve que hacer un repaso de toda mi carrera en 2 años, con los detalles, no sacándole la punta a esta edad. Y encima, lo interesante de esta edad es que no solamente es mayor de 65, porque hoy en sí, como todos sabemos, la adultez se extiende mucho más. Hay gente superior, que supera los 100 años, ¿no? Entonces está en las definiciones el viejo joven, el viejo viejo, el viejo mayor y el viejo centenario. El centenario obviamente es el que se pasa a los 99 años de edad. Y hay un montón de gente con esta edad, que yo tuve la oportunidad de atender a dos, una de 102 años y otra de 101 para 102 también, o 102 para 103, no me recuerdo ahora, dos mujeres. Pero conozco por familiares de un amigo, un abuelo que tiene él de 104, creo que cumplió este año. Y en la Argentina hay gente más grande todavía, ¿sí? En el mundo se había descrito edades que llegaban a los 126, 128, no sé si ya hay más. La realidad es que
seguramente que hay más, sobre todo los países más añosos a nivel mundial son Italia y Japón. Son los dos que, hasta lo que yo tenía como dato estadístico cuando estudié la especialidad, esos dos son los que se caracterizaban en mayor edad. A ver, voy a ver un poquito el chat, a ver si hubo un mensajito. Bueno, acá me mandan un buen día de Salta, qué lindo, Silvia, Ludmila, Carmen, gracias. Bueno, volvamos. Arrancamos con el tema, depresión en la tercera edad. Este tema es fundamental conocerlo. ¿Por qué es fundamental? Porque realmente es un problema de salud que se subdiagnostica, o sea, hay subdiagnósticos. Los diagnósticos no son efectivos, no son eficientes, no son en tiempo y forma. ¿Por qué? Mire, me vuelo, me parece que me voy a tener que meter adentro. Primero y principal, porque la persona que transita con este trastorno del ánimo, ¿sí? La depresión es un trastorno del ánimo en el cual predomina sobre todo el sentimiento de tristeza, pero también tiene que ver con un sentimiento de pérdida, un sentimiento de frustración, un sentimiento de ira. Muchas veces están enojados, que es algo que yo veo, o sea, cuando llego a la casa, por lo general que he atendido mucho a domicilio, atiendo también a veces a domicilio a estas edades exclusivamente, que me llama la familia, y lo veo enojado, ya no me gusta. Puede ser que sea una persona que toda la vida fue enojosa, ¿sí? Pero hay algo más ahí, hay algo más que no me estaría gustando a mi mirada, a mi visión clínica. Entonces, esta característica de tristeza, uno se imagina un depresivo, alguien que está tirado en una cama, ¿no? Que por lo general la gente joven, cuando estás depresiva, te pasa eso, tirado, no quiere activar su vida y demás. Pero en los adultos mayores esto no es así, porque muchas veces ellos se imponen o se obligan a activarse y no manifiestan la tristeza. O sea, no es que la tristeza es la que predomina, no, tal vez lo que predomina puede ser otros síntomas que pasan desapercibidos por ser comunes. Por ejemplo, trastornos del sueño, por ejemplo, ciertos dolores que puede tener, ciertas alteraciones del apetito, ¿sí? Y la familia y él mismo o ella misma dicen, bueno, capaz que tengo una gripe, capaz que tengo una convalecencia de otro problema de salud, la familia capaz que lo ve, lo observa y dice, está viejo, está vieja, está cansado, porque muchas veces uno cree que es eso. Lo encasillamos dentro de la edad y no tiene nada que ver con la edad. O sea, si ustedes comparan, hay gente mayor que tiene una vitalidad única, con una energía espectacular para hacer miles de actividades, proyectos, viajes, todo. Y hay gente que no, ¿sí? Entonces, ¿puede ser que sea su carácter de antes? Sí, porque sí, puede ser. Pero si esto persiste y uno lo observa con una conducta extraña, hay que estar atentos, porque tal vez no sea la edad, tal vez no sea que está cansado, no sé, porque hizo muchas cosas hoy y su cuerpo no le rinde. Tal vez haya algo un poquito más profundo que puede ser este trastorno del estado de ánimo que se denomina depresión. Yo siempre les digo a todos que cuando uno tiene que hacer un diagnóstico, ¿sí? Por lo general con un título de índole psiquiátrica, es necesario que lo evalúe muchas veces un psiquiatra. Porque nosotros los médicos clínicos, geriatras, los médicos generalistas, los médicos de familia, tenemos los conceptos, claramente que sí, pero no tenemos todas las herramientas. Y hay libros así, gigantes, de clasificación de las patologías psiquiátricas en digamos, subdivisiones, porque la depresión en sí no es una sola, hay múltiples tipos de depresión. Por ejemplo, hay una depresión que se le denomina mayor, que es muy fuerte en síntomas, ¿sí? Mucha tristeza, mucha alteración de la vida cotidiana, tiene la persona, no puede activar ni su trabajo, ni su sueño, está totalmente comprometido su bienestar en general, pero tal vez dura poquito, entonces la persona también la pasa desapercibida, porque tal vez pudo haber asociado a una situación puntual, pero otras personas vuelven a tenerla.
Después hay otro tipo de depresión, que es la menor, que al contrario de esta, los síntomas son muy bajitos y dura poquito en el tiempo. Y después hay otro trastorno, dentro de las que sean las más comunes, digamos, que es la distimia, que es como una tristeza persistente, ¿no? Y este sí, no tiene síntomas muy fuertes, pero dura 2 años, 3 años, dura mucho tiempo. La persona está en un estado de angustia, de tristeza por mucho tiempo, ¿sí? Bueno, entonces es necesario cuando nosotros, como personas, nos vemos mal, tristes, o en un estado eh, de que nos falta energía, que nos falta fuerza vital, lo que sea, que tal vez tengamos que ir a consultar a un profesional de la salud, ¿sí? Y tal vez a un psiquiatra, tal vez a un psicólogo, ¿por qué no? ¿Sí? Si es que consideramos que esto no me cierra, no me siento 100% seguro de lo que me está sucediendo. Entonces, tengo que activarme y tengo que consultar y concurrir a un profesional. ¿Qué pasa con estas personas que arrancan? Hubo estudios en Colombia en el año 2015 que calcularon que 4 de cada 10 mayores de 60 años pueden haber tenido en algún momento del año algún síntoma tipo tristeza de depresión, ¿sí? Entonces, ojo, porque no es algo poco frecuente. Lo que pasa es que, como les vuelvo a decir, al no haber estadísticas, porque no se diagnostica, porque pasa desapercibido, no hay datos reales. Las estadísticas no las tenemos bien concretas. Sobre todo, acá en Argentina no hay estadísticas concretas porque la geriatría, por ejemplo, es una especialidad que recién ahora se está repuntando. Hace un par de años para atrás, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se está exigiendo que el director médico de un geriátrico sea geriatra. Antes no lo era, podía ser un ginecólogo, un traumatólogo, un director de un geriátrico. En la ciudad de Buenos Aires se está exigiendo. En las provincias no sé en qué está. En la provincia de Buenos Aires tengo entendido que no. Entonces esto obliga al profesional que es dueño de un geriátrico o que trabaja para un geriátrico o a formarse, por ejemplo. Y esto es algo muy positivo que suceda, porque va a empezar a haber estadísticas de diagnósticos relacionados a la edad correspondiente. Si no, entraba todo dentro de la misma bolsa o quedaba fuera, en este caso de las patologías, sobre todo de las emociones mentales, ¿sí? Psiquiátricas. ¿Cuándo una persona puede empezar a tener este tipo de afección en su vida? Con las crisis que para la familia tal vez pueden ser muy simples y no las cree tales. Por ejemplo, se les muere una mascota. El duelo por la muerte de una mascota implica depresión en muchos ancianos, ¿sí? Eh, una mudanza, la mudanza de un hogar, del hogar, se van de la casa porque, no sé, tuvieron, pongámosle, una caída. Hagamos de cuenta que sufrieron una caída. Esperen que voy a levantar que se me cayó una cosita. Sufrieron de una caída, ¿sí? Hace, no sé, 5 meses. Se cayeron una vez, no pasó nada, pero se cayeron, se golpearon la cabeza, una escoriación, una herida, tuvieron que hacer estudios, bueno, la internación correspondiente, la tomografía, etcétera, bueno, los hijos preocupados, corriendo de acá para allá, ok, otra caída más, ¿no? Porque esas son cuestiones también comunes en la tercera edad. Entonces, ¿qué sucede? Los hijos dicen, se terminó, no podemos correr, estás solo, estás sola, te venís a casa. Entonces, agarran 3, 4 cositas, la ropita, piripipi, a la casa del hijo, ¿no? Y la persona cuando llega ahí, siente que no tiene su lugar, que no tiene su espacio, que no tiene sus cubiertos, que no tiene su aroma la casa, que no tiene sus plantas. Entonces se empiezan a pelear a veces con los hijos o mutismo. El enojo que tienen encima, acuérdense que la ira, el enojo es parte de esto. Enojo, o discuten, o se callan la boca y se quedan así en un rincón, soy un mueble, ya mi vida no vale, no tengo sentido, ya en cualquier momento mejor morirme que seguir adelante. Porque los pensamientos, recordemos que desde la biodecodificación, la mente, ¿no? Con la creación de pensamientos es la que genera
los problemas, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos unos pensamientos divinos, qué bárbaro, qué alegre que estoy acá en la casa de mi hija, de mi hijo, tan cuidado y tan feliz, pero no, los pensamientos justamente no tienen nada que ver con eso, tienen que ver con la pérdida de la libertad, de la autonomía, de las capacidades. No pueden cocinar, no pueden agarrar una olla, porque tal vez la hija ya tiene toda su rutina armada y no, deja mamá, cocino yo, son cosas comunes, ¿no? Eh, los nietos están encerrados escuchando todo el día el celular, no le dan la mirada, la importancia que requiere este abuelito, viviendo ahí, estoy hablando, viviendo ahí. Entonces, esta persona se queda ahí, ¿qué hago acá? ¿Sí? Que es difícil. Otra de las cosas que empieza a generar también mayor tristeza, mayor trastorno del ánimo, puede ser la muerte, obviamente, del cónyuge, ¿sí? Sobre todo en los hombres es muy común ver que muere la esposa y les agarra una angustia, ¿no? Que no la pueden resolver, también se encuentran en la casa solitos, tal vez la esposa era como el motor de la casa, y en este caso empiezan a caer en la tristeza. Lo mismo con cuestiones de la pérdida de la independencia, por ejemplo, como les dije recién, una persona que también tuvo, no sé, alguna enfermedad reciente, salió de una internación y los hijos le ponen una persona cuidador adentro de la casa porque, bueno, pongámosle que tuvo una neumonía, una infección urinaria, salió muy flaquito, muy flaquita de la internación, entonces necesita colaboración en la casa, que es lo lógico. Yo lo recomiendo, muchas veces les digo, evalúen a la familia qué pasa, evalúen con el cuidado, quién se encargará del cuidado, de la cocina. Si las cuestiones se desbordan, bueno, un lugar, ¿no? Porque muchas veces los hogares no están de más. Los hogares tienen una función que son muy importante, que realmente es de un cuidado persistente 24/7, o sea, todo el tiempo atrás de esta persona que puede realmente requerir un cuidado extremo, ¿sí? O está solo todo el tiempo y no es que necesita un cuidado porque camina, anda, viene, va, pero no puede estar solo, porque tiene riesgos incluso de que se le prenda fuego la casa, sobre todo muchas veces se asocia a la depresión, a trastornos del sueño, duermen mal, muchas veces se despiertan antes de tiempo, o sea, pueden acostarse temprano, pero levantarse muy temprano, entonces eso los altera porque no saben qué hacer con su horario. Otras veces tienen un sueño excesivo, duermen todo el día, están todo el día tirados, muchas veces tienen trastornos del apetito también, empiezan a bajar de peso y no saben por qué, porque no es que no están haciendo una dieta o están comiendo algo que para restricción de calorías, no se dieron cuenta y no comieron en todo el día, no se cocinaron. Y tienen también un tema de como los reflejos como prolongados, como que no reaccionan rápido, no tienen una reacción, una respuesta a los reflejos rápida. Entonces, todas las cuestiones, por ejemplo, conducir un auto, estar atentos a la cocina, ¿no? A la manipulación de los alimentos, alimentos que pueden ser peligrosos, cortantes, o sea, uso de cuchillos, lo que sea, ante la mínima situación no están atentos, les falta como un poquito de atención y puede ocasionarles accidentes eso. Por lo tanto, tiene más riesgos de accidentes del hogar, ¿sí? O en la calle, en la vía pública, también relacionados, por ejemplo, tropiezos, caídas, porque no vienen atentos. Sumémosle todo lo edilicio que tiene tal vez el barrio, ¿no? Que lamentablemente las veredas están rotas, que no hay un buen mantenimiento de los barrios, porque la realidad es que eso empeora, ¿no? Cuando nosotros tenemos una ciudad o vivimos en un lugar que no se ocupa del mantenimiento, de la iluminación, de la iluminaria, por ejemplo, de las calles, de las veredas, bueno, todo eso claramente va en contra de las personas mayores. Estamos hablando de que la salud, la prevención de la tercera edad, no es solamente dentro de la casa, tiene que ser en conjunto a nivel gubernamental, ¿no? A nivel municipio, a nivel provincia, a nivel nación. Tiene que haber políticas
realmente de cuidado para el adulto mayor, que tienen que ver sobre todo con este tipo de cosas muy sencillas que es arreglar una vereda, por ejemplo. Bueno, entonces, esto hace entonces que la persona pierda independencia. Ni te cuento aquellos que capaz que tienen que dejar de manejar. O sea, muchas personas caen en depresión simplemente por dejar el auto, que les dicen, no podés manejar más porque no ves lo suficiente, no le quieren renovar la licencia, que anualmente tienen que ir a hacer la renovación. Uy, algunos entran en un pico de depresión porque ellos, el auto hasta para ir al kiosco a la vuelta a comprar esto, es su independencia, es como son sus piernas. Entonces eso a veces los altera, ¿sí? Los tira para abajo. Eh, Patologías también relacionadas a la depresión, que son movilizadoras de depresión, pero que voy a mirar un poquito el chat. A ver. Ay, mira qué lindo. Gabriela cuida a una anciana de 102 y está solita, no tiene parientes. Bueno, ¿viste? Esto es así. Y ella está solita y seguramente que, no sé hace cuánto que la estás cuidando, pero seguramente que se ha defendido en la vida sola. Claro. Bueno, dice que es muy gruñona y a veces la maltrata, pero vos no les discutís. Mirá, el tema es así, ella está bien de la cabeza, camina poco y pasa acostada. ¿Y cómo la puedo motivar? Me está preguntando ahora Gabriela. Ahora vamos a hablar de eso. Me encantó esta historia, Gabriela. El tema de los gruñones es muy común, porque se enojan de todo. Yo acá lo tengo a mi perro gruñón, justamente, que está ladrando y no para de ladrar, que no sé qué está haciendo ahí. Es gruñón por naturaleza y ya está viejito. Así que justo acá tengo el ejemplo. Después Raquel dice, hola, Raquel, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, no reconocen su falta de atención, es difícil, y sí. Y no lo quieren aceptar, no se dan cuenta. O sea, no es que no lo quieren aceptar. Ellos sienten que vos, cuando le estás criticando algo, ellos se sienten afectados. Son muy sensibles, sobre todo si ya tienen características con depresión. Entonces hay que ir muy como paulatinamente metiéndoles información, pero de a poco, para que ellos puedan generar hábitos un poquito más saludables. No quieren hacer ningún cambio de nada. Están como tercos. Es difícil, claramente que es difícil. La paciencia que tiene que tener la familia, o en este caso Gabriela me dijo como cuidadora, es monumental, porque se ponen en una postura que no los puede cambiar nadie. Entonces, voy a ir a esto, después sigo, porque vieron que yo voy un lío, me olvido todo. Entonces, acá es clave como ir de a poquito generando algún pequeño estímulo, algún motor. Por ejemplo, vamos acá a la vuelta a caminar, que tengo que ir a buscar algo a la esquina, lo de la vecina. No quiero ir, esto que el otro, me quiero quedar encerrada, no voy a salir, hace frío. Acompáñame hasta mitad de cuadra, si hace frío volvemos, por ejemplo. Entonces, negociar un poquito y ver si se asoma a la vereda, si baja a la calle, se activa, porque también acordémonos que el encierro con la falta de vitamina C, que hoy por hoy se está considerando en cualquier momento, seguro va a salir, una hormona, es clave también en la activación de la energía, el estímulo del bienestar. O sea, la vitamina D, C dije, creo que no, D era, la D, que es la del sol, es clave en la activación del bienestar. Entonces, y además, obviamente, la formación de hueso, pero también participa en la activación de otras hormonas. Por lo tanto, salir a tomar sol es necesario para estas personas, aunque sea 15 minutitos de exposición al sol por día. Bajar si viven en un departamento, dar una vuelta a manzana en el horario del sol, aunque sea que tome brazos y cara, alcanza, ¿sí? Activarlos con juegos de mesa, proponerles hacer, no sé, algún juego de canasta, algún chinchón, cosas que les gusta, un dominó, porque, bueno, también esto participa el estímulo
la memoria, ¿no? Entonces está bueno también generar pequeños estímulos con esas actividades. O si se ponen a ver una novela, una película, después debatir la novela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este personaje? ¿Qué personaje te gusta más? ¿Por qué te gusta este personaje? ¿Qué es lo que le ves como de atractivo que te parece más el personaje más importante de la historia? ¿De qué color tenía puesto el vestido la señora de la novela o de la película? O sea, ir jugando con pequeños motores para que ellos estén atentos a los estímulos, ¿sí? Cuando comen algo, ¿cómo te pareció el sabor de la comida? ¿Estaba salado, estaba dulce, estaba muy caliente? ¿Sí? ¿Qué te parece si más adelante le agregamos un condimento diferente? Seguramente van a decir, no, yo lo cocino de esta manera y vos lo tenés que cocinar así. Bueno, hay que ir como, esto es como amasar una plastilina. De entrada, no sé si agarrar una plastilina, es dura la plastilina, o la arcilla es dura, hasta que vos le das calor, ¿no? Y la vas moldeando, porque ellos necesitan justamente afecto, necesitan calor, necesitan contacto, necesitan escucha. Proponerles hablar de los sentimientos. Muchas veces yo les digo, ¿cómo fue tu historia de infancia? Esto es importantísimo, porque ellos empiezan a soltar muchas anécdotas de su infancia que los movilizan, incluso los pueden hacer llorar, y está bueno que larguen y que fluya tanta información guardada en la mente de años y años y años y años que no hablaron, ¿sí? Muchos son guardianes, o sea, los guardianes de la información, y no quieren contarle a sus nietos y a su familia lo que ellos vivieron. Entonces, si tienen nietitos, justamente como cuidador o como consejero o como médico, recomendarle a las familias, siéntense en hablar de la historia. ¿Cómo fue tu historia? ¿Estuviste en la guerra? ¿Tu mamá estuvo en la guerra? ¿Tu papá estuvo en la guerra? ¿Qué pasó? Que hablen de la historia de sus padres. Todo esto es muy, muy importante a nivel estímulo mental, para soltar todas las angustias, porque recordemos que ellos no quieren hablar de sus sentimientos. Una de las cosas muy comunes en una persona con depresión es el llanto. Llantos, lloran, quiebran por cualquier cosa. Es muy común en los hombres, sobre todo. De golpe lloran. Me pasó hace poco que atendiendo domicilio un hombre de 82, 83, automáticamente llanto, llanto, llanto. ¿Qué te pasa? ¿Sucedió algo? Obviamente que a mí en la primera consulta no me lo va a contar. Entonces yo le insistí a la hija, tenés que averiguar, acá hay algo más atrás de esto. Y ella me decía, tiene miedo a morir. No, no tiene miedo a morir, tiene miedo a vivir. Hay algo en este presente o en este pasado, porque recordemos que la depresión está ligada a la tristeza sobre historias pasadas, sobre todo a este tema o al anhelo, que este pasado fue mejor que este presente, o a lo no resuelto. Muchas veces hay cosas no resueltas que los atan y que hoy ven que eso no lo resolvieron, que el reloj empezó a correr y hubo muchas cuestiones no resueltas. Entonces ahí caen en angustia. Entonces, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá, que no resolviste en tu historia? ¿Hay algo que tenés que resolver que quedó a mitad de camino? ¿Hay algo que no pudiste contar y que te trajo dolor? Bueno, hay que insistir, porque a la primera tal vez no lo cuentan, a la tercera tal vez salga algo. Muchas veces hay personajes claves en la familia que motivan a ellos a hablar, que puede ser un nieto, una nieta adolescente. No, hay que probar. Esto es clave, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos con los tratamientos farmacológicos, no es fácil sacar de la depresión de un día para el otro a la persona, no es magia. Entonces, si no ajustamos la información, no empezamos a ver el origen, y lo que vamos a obtener es una persona tal vez tranquilizada, dopada, pero que no ha resuelto su problema. Y lo más angustiante es que esta persona fallezca sin haber soltado esa información dolorosa, ¿sí? Hay que estar igualmente atentos cuando uno consulta al médico, porque hay enfermedades asociadas a la depresión, como puede ser trastornos de la tiroides, son menos comunes en la tercera edad, pero bueno,
buscar. El Parkinson es una enfermedad muy común que se deprimen. El Alzheimer, una persona que tiene un diagnóstico de Alzheimer, por más que no lo sepa, pero se encuentra, se observa que se está olvidando las cosas, se observa que hay algo que no anda bien, puede entrar en una depresión, ¿sí? Ni te cuento si tuvo una ACV, ni te cuento si tuvo un cáncer, o le están diagnosticando un cáncer, ni te cuento si le pusieron un stent hace 15 días atrás. Entonces, son enfermedades muy cercanas a la muerte. Estoy ahí, al ras, ¿no? De que la vida se acabe, y a veces no lo saben expresar, toda la tristeza. Una persona que a esta edad entró en un quirófano a operarse de algo. Hay que hablar. ¿Cómo te sentís? Hay que prepararse para entrar a un quirófano. Nosotros tenemos muy subestimado el tema de las cirugías. La gente se opera como si esto fuese una cosa simple. Hasta una cesárea tendría que tener un asesoramiento psicológico antes de ir a la cesárea. Nos falta mucho, realmente nos falta mucho a nivel salud para entender que cuando vos entras a un quirófano y te van a anestesiar, vos no sabés cómo salir de ahí. Entonces, como familiares, acompañar en todo lo que puedan, sin juzgar, sin criticar, sin imponer, dale, dale, la vida se acaba, vamos a vivir. No, no es así. La cabeza de la otra persona puede ir a 1000, 1500, no podemos saber lo que hay en esa mente. Pasado seguro. Recuerden que el tip número 1 de la depresión es el pasado. Así que algo del pasado hay ahí. No sabemos si es un anhelo, si es una tristeza, si es algo no resuelto, no sé. Hay que investigar. Y a veces se suma la ansiedad, porque ellos tienen esta tristeza, pero cuando empieza a haber ideas suicidas, esto lo hablé hace poquito por el caso de la pareja de Ricardo Ford, que supuestamente se tiró, no sé en qué quedó el caso con la pericia, pero bueno, con la autopsia, si ya digamos, dieron el motivo de la causa de su muerte, el suicidio, la verdad no me enteré, pero se suponía, según el abogado de la familia, que venía por ahí la historia, que creo que le diagnosticaron Alzheimer. Bueno, entonces, hay que estar atentos, porque muchas veces empiezan con angustia, con llanto injustificado, con conductas de no comer, de insomnio, y esas son las primeras premisas que uno tiene que tener para decir, no me cierra esto, algo más hay acá. Muchas veces están como un vacío, sienten que su vida no tiene sentido. Por ejemplo, no disfrutan nada, ya no les da placer nada, ni siquiera, no sé, ir a comer algo rico. No les da placer lo que a vos te da placer. O sea, te tenés que dar cuenta, vamos mamá, vamos papá a hacer esto. No, anda vos, yo no tengo interés, no tengo ganas. Bueno, no tienen interés por las cuestiones cotidianas, de cosas simples, incluso, no sé, hacer algo con los nietos, no tienen interés. Así que hay que estar atentos. Una de las cosas también muy importantes para prestar la atención es el consumo descontrolado de alcohol, porque a veces no es un alcoholismo que vos decís, uy, está arruinado, que tomó alcohol y lo veo borracho en la casa. No, pero es un consumo aumentado de alcohol, o vienen tomando mucho tiempo mucha cantidad de alcohol, ¿sí? El alcoholista se le llama, es el que consume 1 litro más o menos de alcohol diario, vino, cerveza, más de 1 litro, que lo normal es tomar media copa de vino en la comida. Yo siempre, como lo recomendaba el doctor Favaloro, el vino tinto, como tiene antioxidantes, flavonoides y demás, la realidad es como que se considera, dentro de todo, un vino que puede colaborar con el buen funcionamiento celular. Entonces, si hay que elegir para degustar una comida, comprar una comida, se puede usar ese tipo de bebida. Si no, obviamente siempre lo mejor es el agua. O sea, claramente el agua es la bebida que tenemos que consumir todos. Evitar el consumo entonces de alcohol, ¿sí? Es un factor de riesgo para la depresión en la tercera edad. Y después el uso de somníferos, todo lo que es para dormir, que sobre todo
ya los conocemos, alprazolam, bromazepam, lorazepam, clonazepam, bueno, todos los que terminan en cepam, digamos. Todos estos que son los famosos ansiolíticos, que se toman como agua y se venden en las farmacias en el trueque, lamentablemente de la recetita, ¿me haces la recetita que estoy debiendo la recetita del mes pasado? Que me suele pasar, y lamentablemente es un gran problema porque no debería ser así. O sea, sin receta no se tendría que vender esta medicación, pero bueno, como los conocen en la farmacia, ellos van y le dicen, me quedé sin los remedios, haceme la gauchada, que esta semana te la traigo a la receta, y bueno, y sucede. Pero nosotros somos un país lamentablemente de venta libre de farmacias, de polifarmacia, porque recordemos que ya hablé de polifarmacia, de fármacos en la tercera edad, del uso indiscriminado de remedios. Entonces también toda esta mezcla de remedios que de venta libre, porque alguien se lo recomendó, mi prima me dio una pastillita para que descanse porque estaba angustiada y quedé atrapada en esa medicación. Este tipo de fármacos a la larga te lleva a una dependencia, ¿sí? Equivalente a las drogas ilícitas y por consecuente te puede llevar también a una depresión. Es un círculo vicioso. Entonces, ojo, ojo con la pastillita que me convida mi pariente, mi amiga, mi vecino. Tengo un duelo que tengo que resolver, lo tengo que resolver de otra manera. Ya lo hablé también, tema duelo, no me acuerdo ahora en qué vivo, porque hice en un pedacito, en un final de un vivo, hablé de duelo, entonces les recomiendo primero que se pongan a ver los vivos que estuve haciendo, porque ahí tienen un montón de información. El duelo hay que transitarlo, hay que transcurrirlo, y tiene un montón de etapas el duelo. Tiene más de 5 etapas, 5 a 7 etapas, según las clasificaciones, que empiezan con negación, enojo, bueno, hasta que logramos la aceptación. Y necesitamos transcurrir el duelo, porque si yo no vivencio el duelo de una manera natural, lo bloqueo y eso no me da, después me da como una energía que no puedo vivir, porque vivo con un duelo bloqueado que no viví, que no lo sentí en mi esencia de vida, no lloré correspondientemente a ese ser querido, que puede ser un animal, puede ser un trabajo, un duelo, puede ser una mudanza, puede ser la pérdida de algo que era muy valioso para mí, lo que fuere. Entonces, es clave aprender a aceptar la vida como nos toca y no a vivir en una matrix, como estamos diciendo, de fantasía, donde el consumo y todos los estereotipos de tapo esto con esto, saco este dolor con esta fantasía de comprarme cosas, saco este dolor con no sé, el juego, saco este dolor con el consumo de drogas, saco este dolor con la falsa de subir fotos de felicidad y alegría todo el día a Instagram y vender una vida en las redes de éxito y no tengo ni la mitad de eso. Entonces me estoy mintiendo todo el tiempo. ¿Qué estoy vendiendo de mí? ¿Qué soy un objeto que tengo que venderme, exponerme para que el mundo me apruebe? Y sí, hemos vivido en una etapa de muchos años y muchos años donde el consumo, llámese capitalismo, porque no sé si en el comunismo también esto sucede, la verdad, no he vivido en ningún país de ese tipo, pero me imagino que debe estar lo mismo, porque tiene que ver con pensamientos de desvalorización que aprendemos de niños. Entonces, esto no solamente tiene que ver con las políticas que nos imponen, esto tiene que ver con la crianza, con la escuela, con la iglesia, con los valores, con la sociedad, con la cultura donde vivimos. Si tengo un entorno donde la perfección tiene que ser el motor de la vida, y estoy en el horno. Si tengo familia exigente, que tengo que ser la más perfecta del curso cuando soy chiquita y tengo 6 años, o tengo que ir a ballet y ser la mejor bailarina a los 4, y bueno, no me quepa la menor duda que cuando sea grande tenga o ansiedad o depresión o alguna patología psiquiátrica, porque no tuve una infancia normal, no tuve una infancia de juego, de disfrute, tuve una infancia de exigencias.
Ni te cuento si tuve una infancia de carencia afectiva, de desprotección, una infancia de maltrato, de abuso sexual, de distintos tipos de abuso. ¿Qué vida presente puedo tener? De angustia, de tristeza, de ataduras he pasado, no resuelto. Pero, como siempre decimos, porque no todo es malo, esto pasó, este es mi aprendizaje. Esto que pasó acá, que es esta fotito que tengo yo de nenita chiquita, es la foto que hoy me tiene que impulsar y mover para crear la mujer que quiero ser hoy. Esta nena fue víctima, sí, puede ser que tuvo todo estos ítems de víctima, pero hoy yo elijo, hoy a mí nadie me puede imponer nada, ni el trabajo, ni la amistad, ni la pareja, ni nada, porque la que elige estar en el lugar de protagonista soy yo soy la que impulso mi camino. Lo vimos hace poquito cuando estuvimos estuve con el doctor Damián Hernández Rubio, que hablaba de mindfulness, y él hablaba de la responsabilidad versus la victimización. Yo siempre les digo, cuando hacemos la terapia de decodificación, cuando aparece la culpa ahí como un terrible en la vida de las personas, ¿no? Este invento que nos han metido de la culpa, es un gran invento que como sentimiento no tiene nada de sentimiento, es un invento impuesto. Vos tenés que plantearte y preguntarte, ¿esto ¿es mi culpa o es mi responsabilidad? Porque la gran culpa, dejémoslo para las películas. ¿Es mi responsabilidad esto? No, la verdad que no es mi responsabilidad completa, porque acá hay otras personas involucradas en este problema. Entonces, yo tengo que asumir mi parte de responsabilidad. Citaré a las personas para charlar, para tener un diálogo, para discutir el problema, o si es mi total responsabilidad, porque por ejemplo se trata de un problema de salud mío, me hago cargo. Voy a correr, hago gimnasia, mejoro mi alimentación, voy a yoga, busco los cambios. Pero si mi vida depende de otros, este problema que estoy padeciendo, o pongo límites, o establezco las responsabilidades, o me voy. Nadie me obliga a quedarme ahí atrapada, ¿sí? Sigamos. Entonces, importantísimo estar atentos con las personas que están en estos sentimientos raros, estos problemas de dolores. Cuando hay dolores que ya de por sí, si ya padecen dolor, una persona con problemas de salud dolorosa, con dolores, artritis, artrosis, ¿verdad? Puede tener depresión. Pero cuando aparecen dolores raros que nunca tuvo, dolores abdominales, dolores de cabeza que nunca había tenido, ojo, porque tal vez está transcurriendo una depresión, ¿sí? Ahí me habían nombrado la microbiota, que es un tema fundamental. Ya hice 2 vivos con de microbiota, uno de fermentos y otro de microbiota con Fede Pons, los invito a verlo también. Y les cuento que obviamente me estoy capacitando en microbiota a full, porque es lo que se viene, lo mismo que el aceite de cannabis, que es la otra punta de esta historia, que ahí les quiero contar, y ahora les voy a hablar un poquito de las plantas también, las hierbas. Microbiota, hoy la microbiota es un tema clave en la salud de todos nosotros. La microbiota tiene que ver con los múltiples gérmenes que tenemos en nuestro organismo, intestino, piel, mucosas, vagina, útero, ya se sabe que están en la placenta, en el útero, en la gestación. Bueno, pero nosotros tenemos sobre todo mucha cantidad en el intestino. Entonces, se está asociando un déficit de esta microbiota, que se llama disbiosis cuando empieza a fallar, y SIBO cuando hay un sobrecrecimiento en el intestino delgado que no tiene que haber, eso puntualmente se le dice SIBO con S y B larga, y si no, la disbiosis es cuando hay una falla general. Hay una falla de este gran organismo de gérmenes, de seres que conviven con nosotros y que les quiero contar que son más que nuestras células. Son billones, superan nuestras células. Gracias a ellos nosotros digerimos nuestros alimentos, mejoramos nuestro sistema inmune y está en contacto ida y vuelta con nuestro sistema nervioso central a través de la vía del sistema nervioso entérico. Por lo tanto, es clave, porque aparte en el intestino se vio que tiene millones de neuronas y ahí
se forma el neurotransmisor serotonina. La serotonina tiene que ver justamente con esto, lo antidepresión, es la del bienestar. Muchas personas depresivas tienen baja serotonina. Pero el tema no es a veces suplementar con serotonina, con pastillita de serotonina, porque el problema está en la microbiota, no está en el suplemento con la pastilla justamente de este antidepresivo que se está usando, sino en tratar este problema de alimentación, dando antibióticos, hay que curar ese intestino, hay que desinflamar el intestino, y hay que reponer toda la flora intestinal con probióticos, etcétera. Para cualquier consulta, y tienen mi teléfono, atiendo online a todo el mundo. Así que esto lo podemos hacer en una videollamada. Obviamente que les tengo que pedir análisis puntuales de sangre. Si bien en la Argentina no está el estudio todavía de todos los microorganismos, ¿sí? De los cultivos, pero hay parámetros que uno puede observar a ver qué pasa con esta persona en su salud intestinal microbiota. La piel es otra área de la microbiota, entonces si vos tenés, por ejemplo, psoriasis, rosácea, bla, 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 asma, ya tenés algo en la microbiota. Esas son puntas claves que nos dan que hay una falla en tu microbiota. Parkinson, autismo, Alzheimer, o sea, estaríamos hablando, vayan al vivo, pues si no me voy a meter en un tema que ya hablamos. Por el otro lado, aceite de cannabis hoy es un gran antiinflamatorio y es un gran ayudante para todo, porque nosotros tenemos receptores por todo el cuerpo de esta planta maravillosa. Esta planta nosotros tenemos dos sustancias en el cuerpo similares al cannabis, que las fabricamos nosotros. Se vio que el déficit de esta fabricación también colabora con el insomnio, los dolores, la depresión. Entonces, este medicamento también se puede utilizar para mejorar múltiples síntomas. Y después tenemos todo lo que es la farmacología herbolaria, la pasiflora, la melisa, la valeriana, el ginseng, la lavanda, todas mejoran los procesos del estrés, todas mejoran el sueño, ¿sí? Después tenemos, esperen que les quiero decir porque me las anoté acá, ¿dónde las puse? La salvia, que es otra que la conseguimos, la manzanilla se puede usar para descansar mejor, baja el estrés, el ginseng regulariza la depresión y la ansiedad, es como un gran regulador del yin yang, de la energía vital que tenemos nosotros. Después hay una hierba que no la conocía de San Juan, averigüen que es muy buena como antidepresivo, pero ojo, se están tomando antidepresivos porque potencia el efecto del antidepresivo. Entonces hay que hablar con el psiquiatra porque, ojo ahí, puede actuar por demás, digamos. Después hay otra que se llama ylang, que es con Y, también esta es muy buena, calma la ansiedad. El estragón, que es un condimento, se usa mucho, y la amapola. Esto hay que buscar, tienen que buscar cómo se prepara, en té, qué conviene, si tiene que ser tintura madre, pueden ir a una especie de herboristería, alguna dietética que tenga herboristería, y se sientan y hablan con la persona indicada para que les diga de qué manera pueden utilizar estas hierbas, que yo las inicio. El objetivo acá es probar, primero, con todos los métodos naturales que se pueda. Obviamente, consultar si es posible a algún psicólogo, ideal cognitivo-conductual o cognitivo-comportamental, que estos colaboran de una manera mucho más rápida, porque pensamos que son personas grandes, no estamos para estar en una terapia larga, o sea, no sé si el psicoanálisis acá iría para estos casos. Realmente lo ideal es algo de resolución rápido, ¿sí? Según la edad, pueden hacer la terapia de decodificación, a veces la energía da, yo he atendido gente de 78 años, hay que ver, podemos charlarlo, a veces la terapia es un poquito movilizante, entonces algunos pueden resolver algo que tienen una tristeza del pasado y tal vez está bueno, pero bueno, en todo caso me consultan y les explico en qué consiste, a ver si quieren hacerlo o no. Y empezar lo ideal con las plantas, que esto lo pueden utilizar de una manera, digamos, gestiva a ustedes mismos, por ejemplo, con una valeriana para dormir, que incluso la pueden conseguir en cápsulas en la farmacia, si no van a conseguir tintura madre,
Bueno, con el aceite de cannabis, lo ideal es siempre consultar con un médico que sea holístico, porque realmente la idea es ir probando. ¿Qué pasa? Si esto no resulta, pasaron los 15 días, 20 días, un mes, no resultó, y la persona sigue muy triste, muy para abajo, bueno, ahí en ese caso sí hay que buscar tal vez un antidepresivo. Los antidepresivos, si bien son muy buenos, no es fácil invocarla con el antidepresivo, no es que este es el para vos. Primero y principal, en las personas mayores hay que empezar con dosis muy bajitas. No pueden tomar una pastilla entera de antidepresivo. Empiezan con un cuartito y se va subiendo de a poco. Y se espera que el efecto recién arranque a partir de las 2 semanas. A veces al mes arranca el efecto del antidepresivo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas abandonan, dicen, no me hace nada esto, y lo dejan, y todavía ni siquiera llegó a generar la meseta, porque estas drogas tienen una absorción en el cuerpo, y cuando logran como un pico de efecto, digamos, ahí es donde realmente empiezan a actuar. Entonces, si abandonamos al otro día, y la verdad, no pudimos probar. Entonces, medio prueba y error, prueba y error, prueba y error. Incluso cuando, si es necesario dejarlo, si bien no son adictivos como los otros que les nombré, la línea del alprazolam, todos esos, dejarlo genera abstinencia. Entonces no se puede dejar de un día para el otro. También los psiquiatras van dejando muy de a poco, de un pedacito cada 10 días, cada 15 días, muy de a poco. Es muy difícil este tipo de tratamiento. No es un tratamiento de automedicación. No, nada que ver. No es un dolor de cabeza que estoy tratando, es un tema muy complejo. Entonces es necesario concurrir a un profesional, ideal acompañados. Lo ideal cuando pasan este tipo de problemas de salud es que entre primero el paciente con el familiar, salga el familiar, se quede el paciente solo y después salga el paciente y entre el familiar. Porque no es lo mismo lo que se cuenta, los dos juntos, uno por separado del otro. No es lo mismo. Entonces nosotros como médicos necesitamos escuchar todas las versiones, ver cómo se tratan entre sí, hijo, padre, hija, madre o lo que fuere, o cuidador, que a veces viene el cuidador a la consulta, el paciente solo y después el familiar solo. Entonces, esto sería lo correcto. Incluso el hecho de los antidepresivos muchas veces les quita la libido, les trae problemas sexuales y abandonan. Muchas veces pueden traer estados nauseosos, vómito, mareo, pueden traer efectos secundarios. Entonces también hay que hablar. Me está cayendo mal, me puede dar dolor de cabeza, lo que sea. Tenemos que saber qué pasa con esos medicamentos. Por eso el seguimiento, y tiene que ser cada 15 días al inicio, por lo menos, a veces una vez por semana hasta que estamos seguros de que esta persona esté estable. Sobre todo si hubo ideas de suicidio, hay que hacer consultas ya directamente con psiquiatra y con una frecuencia un poquito mayor y estar atentos con un control más seguido, ¿no?, de estos pacientes. A ver, quiero ver si no me olvido de nada porque me quedan unos 5 minutitos. Bueno, esto ya lo dije. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si quieren hacerme alguna pregunta más. Bueno, ideal para motivarse, si uno mismo se siente decaído, triste, bueno, hacer ejercicio, yoga, buscar lectura de libros que positivos, apagar todo lo negativo que estemos viendo en la tele, hablar de los sentimientos, generar diálogos con personas que nos hacen bien, esos amigos que nos dan alegría, esa familia que nos trae buena onda, no el que me viene a traer problemas, porque si yo estoy mal y tengo que nada más escuchar al otro que está peor que yo, y la verdad que no me va a motivar eso, ¿sí? Evitar obviamente el consumo de bebidas, drogas ilícitas, ya sabemos, ¿no? Un buen sueño, hay que controlar el sueño. Si yo estoy con insomnio o alteración del sueño, más riesgo de que esta depresión empeore. Entonces, hay que hablar también sobre el insomnio, sobre problemas del sueño en la consulta. Bueno, buscar sobre todo contactos afectivos, generar afecto con otras personas, estimular eso porque es clave.
A ver, bueno, ya hablé lo de la terapia cognitiva, el yoga, hay suplementos también alimentarios que a veces si la persona está con una problemática en la ingesta, no tiene hambre, porque con esta depresión no come, entonces, bueno, a veces es necesario suplementar con algunos de estos proteicos que son exclusivamente, depende de la característica, que si tiene diabetes, si es renal, bueno, hay que hablar también con la obra social o con el hospital donde se atiende porque son suplementos caros, porque eso ya hay que tramitarlo, ¿sí? Hay que estar como atentos, ir a recurrir a la obra social en todo lo que tenga que ver con la auditoría de todo lo que cubre para este tipo de patología que puede ser un problema. Si ya el problema es grave, hay que pedir certificado de discapacidad con el psiquiatra, claramente que sí, para cubrir la polifarmacia y los múltiples remedios que se le están indicando. Si tiene un Parkinson, por ejemplo, más una depresión, tiene que tener certificado de discapacidad, ¿sí? Eh, bueno, hay que evitar discutir, hay que evitar enojarse con ellos, porque recordemos, como lo planteé hace un ratito, son personas que tienen un carácter difícil, no es fácil entrar en ellos, no es fácil motivarlos, hay que generarles esta plasticidad a través del afecto, de la confianza, generar momentos de risa, momentos de alegría, recuerdos, desde el recuerdo de anécdotas a veces alcanza, no irse mucho más. Eh, que colaboren, que cocinen, en la mesa darles masa para amasar, darle traer macetas si no tienen mucha movilidad para que traspasen una plantita de una maceta a la otra, que se sientan útiles, tienen que sentir el sentido, realmente sentir el sentido de la vida, sentirse motivados por esta vida, por estos años que tienen por delante. Ninguno de nosotros sabemos cuánto vamos a vivir, nadie, es imposible, ¿sí? Por más pronósticos que a veces nos pueden llegar a dar a nivel médico, nadie sabe cuánto va a vivir. Entonces, este es el presente que tenemos y hoy es lo que tenemos y hoy hay que vivirlo con todo lo que podamos para que esta realidad que tengamos sea la mejor que se pueda. Nos tenemos que permitir sentirnos mal, claro que sí, frustrarse. Yo la frustración, el fracaso y la culpa la sacaría del diccionario mental de nosotros. Hay que empezar a aprender que eso fueron construcciones sociales, que tenemos derechos a equivocarnos, que la vida es aprendizaje, que la vida tiene muchas enseñanzas hermosas y lo único que le ponemos el foco es a lo negativo. Empezar a ver todo lo logrado, todo lo positivo, todo lo maravilloso que nos rodea de este mundo, todo. A partir de ahí uno puede sentirse un poquito mejor, con uno mismo, levantar la autoestima y amarse. Esta es la clave, trabajar en el amor propio. Así que cualquier consulta, cualquier duda, me escriben por WhatsApp, escriben al Instagram o al mail. Que tengan una hermosa semana. Abrazo iluminado para todos y para todas.